Quería que le diera mi patrimonio para salvar el rancho que él mismo arruinó. Cuando le dije que no, me atacó frente a su esposa. Lo que no sabía es que mi abogado ya estaba en camino. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Mi nombre es Gael, tengo 38 años, y hay un tipo de silencio que solo se encuentra en el campo al atardecer. Es un silencio pesado, lleno de los fantasmas de las risas de la infancia y las promesas susurradas por el viento entre los maizales. Hoy, ese silencio me aplasta. Estoy de pie, recargado en la portezuela de mi camioneta del año, una RAM reluciente que parece fuera de lugar frente a la entrada del rancho de mi familia. La puerta de metal, antes de un rojo vivo, ahora es una cáscara oxidada que se aferra a sus goznes con terquedad. El rancho La Promesa. Papá lo nombró así. Para él, esta tierra no era solo un negocio, era un pacto con el futuro, una promesa de que la familia siempre tendría un lugar al cual volver. Yo me fui de aquí hace 20 años, con una beca de ingeniería bajo el brazo y la cabeza llena de sueños de concreto y acero. Ahora soy dueño de mi propia constructora en Guadalajara, una de las más respetadas de la región. Tengo una esposa maravillosa, Elisa, y 2 hijos que son mi vida entera. Vivo en una casa con alberca y un jardín que cuida un profesional. He cumplido mis sueños. He construido mi propio norte. Pero cada vez que vuelvo, siento el peso de una culpa que no tiene nombre. La culpa del que escapó. Mi hermano mayor, Damián, se quedó. Con sus 45 años a cuestas, la piel curtida por un sol que ya no parece nutrir, sino castigar, él es el guardián del legado. O lo que queda de él. Desde que mis padres murieron, hace 5 años, el rancho ha ido decayendo, como un cuerpo viejo que se rinde poco a poco. La pintura de la casa principal está descarapelada, las cercas del potrero están vencidas y en el aire flota un aroma a abandono que se mezcla con el del estiércol y la tierra seca. Abro la guantera de la camioneta y saco la vieja brújula de latón que papá nos regaló a Damián y a mí una Navidad, cuando éramos niños. La mía descansa usualmente en mi escritorio de caoba, un recordatorio constante de mis raíces. Para que cada quien encuentre su propio norte, nos dijo papá esa noche, su voz ronca por el tequila y la emoción. Yo encontré el mío en los planos y los cálculos, en la precisión de una viga bien colocada. Damián, en cambio, parece haber perdido la suya en algún rincón polvoriento de este rancho que se convirtió en su jaula de oro. Recuerdo una tarde, tendríamos unos 10 y 12 años. Estábamos arreglando la bomba de agua con papá. Damián, siempre impaciente, forzó una tuerca y rompió la rosca. Sin dudarlo, me echó la culpa. Fue Gael, papá, no sabe hacer nada bien. Papá suspiró, me miró con sus ojos cansados y simplemente dijo, un hombre de verdad se hace cargo de sus errores, Damián. No busca a quien culpar. Esa frase se quedó grabada en mi memoria. Damián pareció olvidarla al instante. Esa es la dinámica que nos ha definido. Él, el primogénito, el heredero natural, atrapado en las expectativas, y yo, el segundo, el libre, el que tuvo la oportunidad de irse. Mi éxito, en el fondo de mi ser, se siente como una traición. Cada peso que gano, cada contrato que firmo, parece ensanchar el abismo que nos separa. Por eso vengo. Por eso le mando dinero cada mes, aunque sé que probablemente no lo usa para el rancho. Por eso soporto las miradas de resentimiento de mi cuñada, Silvia, y las conversaciones forzadas con mi hermano. Es mi penitencia. Mi forma de intentar pagar una deuda que ni siquiera sé si existe. Bajo de la camioneta. El polvo del camino se pega a mis zapatos caros. Camino hacia la casa y veo a Damián en el porche, sentado en una mecedora que rechina con cada movimiento. Sostiene una botella de cerveza en la mano, y aunque el sol se está poniendo, lleva gafas oscuras, como si se escondiera del mundo, o de mí. Carnal, me dice a modo de saludo, sin levantarse. Su voz es más áspera que la última vez.
Damián, respondo, forzando una sonrisa. ¿Cómo va todo? Él se encoge de hombros y le da un trago largo a su cerveza. Aquí, no más. Sobreviviendo. No todos tenemos la suerte de ser el rey Midas de Guadalajara. El sarcasmo es tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. Y así empieza, como siempre. El ritual de la culpa y el resentimiento. Vengo a ofrecer paz, a intentar conectar, pero siempre me voy sintiendo como un extraño, como un turista en la tierra que me vio nacer. Lo que no sé, en este preciso instante, es que esta visita no es como las demás. Esta vez, el silencio está a punto de romperse con el estruendo de una tormenta que ha estado gestándose por años, una tormenta que amenaza con arrastrar consigo la promesa, el legado y todo lo que alguna vez significó la palabra familia. El fin de semana siguiente, el campo de batalla se trasladó a mi territorio. Damián y Silvia vinieron a cenar a casa. Elisa, mi esposa, siempre ha sido la personificación de la gracia y la diplomacia. Preparó una cena espectacular, puso la mesa con la vajilla buena y llenó la casa con el aroma de flores frescas. Intentaba, como siempre, construir un puente sobre las aguas turbulentas de mi familia. Pero hay abismos que ni los puentes más sólidos pueden cruzar. Desde el momento en que entraron, la tensión se instaló en la sala como un invitado no deseado. Silvia, embutida en un vestido demasiado ajustado, paseaba la mirada por nuestra casa con una mezcla de envidia y desdén. Sus ojos se detenían en los cuadros, en los muebles, en cada detalle que gritaba éxito. «Qué bonita tu casa, Elisa», dijo, aunque su tono la hacía sonar como una ofensa. «Debe costar una fortuna mantener todo esto. Nosotros, allá en el rancho, vivimos más, humildemente». Elisa sonrió, una sonrisa tensa que no le llegó a los ojos. «Nos gusta nuestro hogar. Pero el rancho tiene un encanto que ninguna casa en la ciudad podría igualar». Damián, por su parte, se dedicó a servirse whisky tras whisky, sus movimientos bruscos, su silencio más ruidoso que cualquier grito. Mis hijos, después de saludar con una timidez forzada, se refugiaron en su cuarto de juegos, como si su instinto infantil les advirtiera del peligro. La cena fue un suplicio. Cada tema de conversación era un campo minado. Si hablaba de un nuevo proyecto de la constructora, era para presumir. Si Elisa mencionaba las clases de ballet de nuestra hija, éramos unos pretenciosos. Silvia no perdía oportunidad para lanzar pullas, comparando su vida auténtica y sacrificada en el campo con nuestra existencia superficial y materialista. Damián solo asentía, alimentando su resentimiento con cada trago de alcohol. Finalmente, después de un postre que nadie disfrutó realmente, Damián dejó su vaso sobre la mesa con un golpe seco que nos hizo sobresaltar a todos. El momento había llegado. «Bueno, ya basta de rodeos», dijo, su voz pastosa por el alcohol. Se reclinó en la silla, adoptando una pose de falso poder. «Gael, tenemos que hablar de negocios. De familia». Elisa me lanzó una mirada de advertencia, pero yo asentí, preparándome para lo peor. «El rancho se nos está muriendo, carnal», comenzó, y por un instante, un atisbo de genuina desesperación se filtró en su voz. «Las sequías de los últimos 2 años nos han matado. Los precios del ganado están por los suelos. Y los bancos solo le prestan al que ya tiene. Estoy ahogado en deudas». Silvia intervino, tomando el papel de la esposa sufrida y leal. «Tu hermano no ha dormido en meses, Gael. Se la pasa dando vueltas, haciendo cuentas. Es el patrimonio de tus padres, el trabajo de toda su vida. No podemos dejar que se pierda». Sentí una punzada de la vieja culpa. Eran buenos. Sabían exactamente qué teclas tocar. «¿Qué necesitas, Damián?», pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. Él se inclinó hacia adelante, sus ojos inyectados en sangre fijos en los míos. «Necesito modernizar. Un sistema de riego nuevo, comprar ganado de mejor calidad, reparar el granero. Pero para eso necesito un préstamo grande. Un préstamo que el banco no me va a soltar si no tengo una garantía sólida». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras llenara el silencio.
Necesito 5 millones de pesos. El aire se escapó de mis pulmones. 5 millones. Era una cantidad astronómica. Y el banco dice, continuó Damián, su voz ahora un susurro conspirador, que la garantía perfecta sería tu empresa. Tu constructora. Con eso, me aprueban el crédito mañana mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Elisa. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados en una línea delgada. Era una negativa silenciosa y rotunda. Miré a mi hermano, a la desesperación en su rostro, una desesperación que, sin embargo, estaba teñida de una extraña arrogancia, como si estuviera reclamando algo que por derecho le pertenecía. Damián, comencé, eligiendo mis palabras con sumo cuidado. Eso que me pides, es toda mi compañía. Es el patrimonio de mis hijos, el trabajo de toda mi vida. Y el rancho es el patrimonio de nuestros padres, espetó Silvia, su voz subiendo de tono. ¿O es que tu familia vale más que la nuestra? Es tu deber, Gael. Es tu sangre. Por algo Dios te ha dado tanto, para que compartas, para que ayudes a los tuyos. No es tan simple, Silvia, intervino Elisa, su voz tranquila pero firme como el acero. Poner la empresa como garantía es un riesgo enorme. Si algo sale mal. Algo sale mal, la interrumpió Damián, riendo sin alegría. ¿Qué podría salir mal? ¿Desconfías de tu propio hermano, Gael? ¿Crees que voy a fallar? Después de todo lo que he sacrificado por ese maldito rancho, ¿crees que no voy a saber cómo levantarlo? La culpa luchaba una batalla campal contra mi instinto de supervivencia. Mi mente, entrenada para evaluar riesgos, gritaba peligro. Pero mi corazón, ablandado por años de una lealtad mal entendida, susurraba esto, hermano. No desconfío de ti, Damián, mentí. Es solo que, es una decisión muy grande. Necesito tiempo. Necesito ver los libros, los números, entender el problema a fondo antes de comprometerme a algo así. Mi respuesta fue recibida como una bofetada. La máscara de desesperación de Damián se desvaneció, revelando un rostro de pura furia. Se levantó de la silla de un tirón, casi tirándola. ¿Tiempo? Ver los números, siseó. ¿Me estás auditando? ¿El hermanito exitoso va a revisar la tarea del pendejo que se quedó en el rancho? No es eso, intenté defenderme. Claro que es eso, gritó. Vámonos, Silvia. Aquí no hay nada que hacer. Parece que a mi hermano se le olvidó de dónde viene. Se dirigieron a la puerta. Silvia me lanzó una última mirada cargada de veneno. Damián ni siquiera se volvió. El portazo que dio al salir retumbó en toda la casa, un eco de la fractura que acababa de hacerse irreparable. Me quedé de pie en medio de la sala, temblando. Elisa se acercó y me tomó la mano. Su tacto era lo único que me anclaba a la realidad. Esto no es sobre el rancho, Gael, repitió, su voz ahora llena de una certeza aterradora. Es sobre él. Sobre su envidia, su fracaso. No cedas. Por favor, no cedas. Yo asentí, pero en mi interior, la tormenta apenas comenzaba. La petición había sido hecha. La línea había sido cruzada. Y yo sabía, con una certeza helada, que mi no sería el final de la historia. Sería solo el principio de la guerra. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. La culpa me carcomía. ¿Y si Damián tenía razón? ¿Y si yo era un egoísta que le daba la espalda a su propia sangre? Las palabras de Silvia, es tu deber, resonaban en mi cabeza como un mantra venenoso. Pero luego recordaba la mirada de Elisa, su advertencia, y el instinto de proteger a mi propia familia, a la que yo había creado, se imponía. No podía arriesgar su futuro por los fantasmas del pasado. Decidí que no podía tomar una decisión basada en la emoción. Necesitaba datos, necesitaba la verdad, por más cruda que fuera. Llamé a Mauricio, mi socio y mi mejor amigo desde la universidad. Él era la cabeza fría que yo necesitaba en ese momento. Mau, le dije por teléfono, encerrado en mi oficina para que nadie me escuchara. Necesito un favor.
Uno grande y muy discreto. Necesito que investigues las finanzas de mi hermano, Damián. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mauricio conocía la historia de mi familia, las tensiones, mi complejo de culpa. ¿Estás seguro, Gael?, preguntó con cautela. Meterse en eso, puede ser abrir la caja de Pandora. Ya está abierta, Mau. Solo quiero saber qué tan profundo es el hoyo antes de decidir si salto dentro o no. Le di los datos que tenía. Mauricio, con sus contactos y su habilidad para navegar en las aguas turbias de los registros públicos y privados, se puso a trabajar. Mientras tanto, yo decidí hacer mi propia investigación. Conduje hasta el pueblo cercano al rancho, un lugar donde todos se conocen, y me senté a tomar un café en la plaza principal. No tuve que esperar mucho. Mi tío Eladio, hermano de mi padre, un hombre de 70 años con la sabiduría del campo grabada en cada arruga de su rostro, me encontró allí, como si supiera que lo estaba buscando. «Mijo», me dijo, sentándose a mi lado con un suspiro. «Traes cara de preocupación. Es tu hermano, ¿verdad?». Asentí, sin saber por dónde empezar. «Lo he visto, Gael. Lo he visto desde hace meses», continuó, su voz baja y grave. «No es la sequía. Bueno, no solo eso. Es él. Anda en malos pasos. Juntándose con gente que no debe. Dicen en el pueblo que le debe dinero a gente peligrosa. Y lo he visto vender maquinaria del rancho, cosas que nuestro padre cuidaba como si fueran de oro. Lo está desmantelando todo poco a poco». Cada palabra de mi tío era un clavo en el ataúd de mi indecisión. La historia de Damián ya no era la de un hombre luchando por salvar su legado, era la de un hombre desesperado arrastrando todo consigo hacia el abismo. 2 días después, Mauricio me llamó. Su voz era seria. «Gael, tienes que venir a la oficina. Ahora. Y tienes que sentarte». Cuando llegué, Mauricio tenía una carpeta sobre la mesa. No era gruesa, pero se sentía pesada como una lápida. Me la deslizó. La abrí. Lo que vi me heló la sangre. No eran solo deudas bancarias. Eran préstamos personales con tasas de interés criminales, tarjetas de crédito sobregiradas hasta el límite y un registro de varios cheques sin fondos. Y lo peor, un aviso de embargo preliminar sobre una parte del rancho, emitido no por un banco, sino por un prestamista particular con una reputación temible en la región. «Y eso no es todo», dijo Mauricio, señalando un párrafo. «Hay rumores fuertes, casi confirmados, de que está metido en apuestas. Peleas de gallos, carreras de caballos. Está quemando el dinero, Gael. El dinero que le mandas y el que no tiene». Cerré la carpeta. La culpa se había evaporado, reemplazada por una ira fría y una profunda tristeza. Mi hermano no estaba pidiendo ayuda. Estaba buscando un cómplice para su propia destrucción. Decidí enfrentarlo, pero esta vez en mis términos. Lo cité en un café a medio camino entre Guadalajara y el rancho, un territorio neutral. Llegó tarde, con la misma actitud desafiante de siempre. No me anduve con rodeos. Puse la carpeta sobre la mesa. «Sé la verdad, Damián», le dije, mi voz tranquila pero firme. «Sé de los préstamos, de las apuestas, del embargo. Los 5 millones no son para modernizar nada, ¿verdad? Son para tapar tus hoyos antes de que te ahogues en ellos». Su rostro pasó del desafío al pánico, y luego a la furia. Por un instante, vi al niño que rompía la bomba de agua, buscando a quien culpar. «Tú no sabes nada», espetó, golpeando la mesa. «Y me has estado espiando. ¿Quién te crees que eres?». «Soy tu hermano», le respondí, y la palabra me supo amarga en la boca. «Y porque soy tu hermano, te digo esto, no voy a hipotecar mi empresa. No voy a poner en riesgo el futuro de mis hijos por tus vicios. No son vicios. Son inversiones». Malas rachas, tartamudeó, su fachada desmoronándose. «Basta, Damián. Basta de mentiras». Me incliné hacia él, mi voz bajando a un susurro intenso. «Pero te ofrezco una salida. Una de verdad. Vende una parte del rancho,
la que no es productiva. Paga tus deudas. Y yo pagaré para que vayas a rehabilitación, para que un asesor financiero te ayude a poner orden. Te ayudaré a salvarte a ti, pero no voy a ayudarte a seguir destruyéndote. Esperaba cualquier cosa, un grito, un insulto, tal vez incluso un golpe. Pero lo que hizo fue peor. Se echó a reír. Una risa hueca, llena de desprecio. ¿Rehabilitación? Un asesor, dijo, limpiándose una lágrima falsa. El niño de oro. El perfecto Gael. Siempre sabiendo que es lo mejor para todos. ¿Sabes qué, carnal? Métete tu ayuda y tu dinero por donde te quepan. Se levantó, tirando la silla hacia atrás. Creí que tenías sangre en las venas. Pero solo tienes billetes. Estás muerto para mí. Se dio la vuelta y se fue, dejándome solo con la carpeta, la cuenta del café y el sabor a ceniza de una hermandad rota. Mientras lo veía alejarse, comprendí que Mauricio tenía razón. La caja de Pandora estaba abierta. Y lo que había salido de ella no era un problema financiero. Era un monstruo alimentado por años de envidia, fracaso y mentiras. Y ese monstruo, ahora, estaba libre. La Guerra Fría se instaló durante las siguientes 2 semanas. Un silencio denso y cargado de amenazas se extendió entre nosotros. Dejé de recibir sus llamadas nocturnas, esas en las que, borracho, me acusaba de todos sus males. Pero sabía que no era el final. Era la calma antes de la tormenta. Empecé a recibir llamadas de parientes lejanos, tíos y primos con los que no había hablado en años, todos recitando el mismo guión: es tu hermano, Gael, la sangre es la sangre, el dinero va y viene. Pero la familia es para siempre. Era la campaña de desprestigio de Damián, pintándome como el millonario desalmado que dejaba que el legado de sus padres se pudriera. La presión era inmensa, pero la verdad que había descubierto era mi ancla. Elisa fue mi fortaleza. No dejes que te manipulen, me decía cada noche. Su guerra no es contigo, es consigo mismo. Tú solo eres el pretexto. La escalada final ocurrió un martes por la tarde. Estaba en medio de una reunión importante con unos inversionistas cuando mi asistente interrumpió, pálida. Señor Gael, su hermano y su esposa están en la recepción. Están, haciendo una escena. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Me disculpé con los inversionistas y salí. Allí estaban, en medio de mi impecable recepción de mármol y cristal. Damián, con la ropa sucia de trabajo, oliendo a alcohol rancio, y Silvia, con el rostro descompuesto por una furia teatral. Estaba gritándole a la recepcionista, quien se encogía detrás de su escritorio. «Quiero ver a mi cuñado», gritaba Silvia. «A ver si al gran señor empresario le queda un poco de decencia». «Por favor, a mi oficina», dije, mi voz un siseo bajo y controlado. La vergüenza me quemaba la cara. Mis empleados nos miraban, fingiendo trabajar. Los conduje a una sala de juntas, la misma donde cerraba tratos millonarios. El contraste era grotesco. Una vez dentro, Silvia continuó con su ataque. «Así que esto es lo que vale tu familia», comenzó, señalando a su alrededor. «¿Unos cuantos sillones de piel y una vista bonita? Tu hermano se está partiendo el lomo bajo el sol para salvar lo que tu padre construyó, y tú aquí, escondido como una rata». Damián permanecía en silencio, apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. Su silencio era más amenazante que los gritos de su esposa. Era el silencio de un depredador estudiando a su presa. «Silvia, ya hemos hablado de esto», dije, tratando de mantener la calma. «Mi decisión está tomada». «No es una decisión, es una traición», chilló. «Eres un egoísta. Un malagradecido. Te fuiste, nos dejaste con toda la carga, y ahora que tienes dinero, te olvidas de tus raíces, de tu sangre». Dejé que se desahogara. Cuando finalmente se quedó sin aire, me volví hacia Damián. «¿Terminaron?», pregunté fríamente. «Porque yo sí». Mi respuesta final es no. No voy a firmar nada. No voy a darles un solo peso para que lo sigan quemando. Si quieren ayuda, la oferta de rehabilitación y un asesor sigue en pie.
Es todo lo que hay. La expresión de Damián cambió. La pasividad amenazante se convirtió en una furia helada. Sus ojos se entrecerraron. Te vas a arrepentir de esto, Gael, dijo, cada palabra una astilla de hielo. Te lo juro por la memoria de mi padre. Se dieron la vuelta y se fueron. Pero esta vez, el portazo no fue el final. Fue una declaración de guerra. Esa noche, intenté relajarme. Elisa y yo acostamos a los niños, vimos una película. Pero yo no podía concentrarme. Tenía un presentimiento horrible, una sensación de que algo irreparable estaba a punto de suceder. Alrededor de las 10, sonó mi teléfono. Era mi tío Eladio. Su voz era un hilo de pánico. Gael, tienes que venir al rancho. Ahora mismo, gritó. Algo le pasó a Damián. Un vecino me llamó, dice que vio las luces de la casa prendidas y apagadas, y ahora tu hermano no contesta el teléfono. La puerta del granero está abierta de par en par. Tengo miedo de que le haya pasado algo. El mundo se detuvo. Mi cerebro, el del ingeniero, el del empresario, se apagó. Solo quedó el instinto primario. Mi hermano. Peligro. Voy para allá, tío. Llama a la policía por si acaso. No entres solo, le dije, mientras ya estaba buscando las llaves de la camioneta. Elisa intentó detenerme. No vayas solo, Gael. Espera a la policía. Esto no me gusta. Es mi hermano, Elisa. Tengo que ir. El viaje de 40 minutos se me hizo eterno. Conduje como un loco, el corazón martilleándome en el pecho, imaginando los peores escenarios. ¿Y si los prestamistas lo habían encontrado? ¿Y si se había lastimado, borracho y solo? La culpa, esa vieja conocida, volvió a visitarme. Si le pasaba algo, sería por mi culpa. Por mi maldito dinero. Llegué al rancho y todo estaba en una calma espeluznante. Las luces de la casa estaban apagadas. Solo una luz amarillenta se escapaba por la puerta abierta del granero. Dejé la camioneta en la entrada y corrí hacia allí, gritando su nombre. Damián. Damián, soy yo, Gael. Entré al granero. El olor a paja, a animal y a humedad me golpeó. Y entonces lo vi. Estaba de pie en el centro, junto a una mesa improvisada con pacas de heno. Sobre ella, una botella de tequila casi vacía. No estaba herido. Estaba esperándome. Vaya, vaya, dijo, su voz arrastrando las palabras. Sabía que vendrías corriendo. El hermanito Salvador. Me detuve en seco. El alivio inicial fue reemplazado por un frío glacial. Era una trampa. ¿Qué significa esto, Damián? ¿Dónde está el tío Eladio? El viejo está en su casa, durmiendo como un bebé. Solo tuve que usar su nombre para que viniera solito, sin tus guaruras ni tu esposa para defenderte. Se acercó a mí, tambaleándose ligeramente. El olor a alcohol era nauseabundo. Te lo voy a preguntar una última vez, Gael. ¿Vas a firmar los papeles? Ya te di mi respuesta, dije, retrocediendo un paso. Mi corazón latía con fuerza, pero ahora era por miedo. Respuesta equivocada, susurró. Y entonces se abalanzó sobre mí. Todo fue un caos de violencia y dolor. Damián era más grande, más pesado, y estaba impulsado por una furia que había estado acumulando durante 20 años. Me derribó al suelo. Sus puños, duros como piedras por el trabajo del campo, impactaron en mi cara, en mis costillas. Intenté defenderme, pero era inútil. El sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Esto es por dejarme, gritó, su rostro contorsionado por el odio. Un golpe. Esto es por humillarme. Otro golpe. Y esto es por creer que eres mejor que yo. Me sujetó el brazo izquierdo contra el suelo. Con su otra mano y todo el peso de su cuerpo, lo torció. Escuché un crujido seco, un sonido antinatural que pareció venir de muy lejos, seguido de una ola de dolor tan intensa que me dejó sin aliento. Grité, un sonido animal, desgarrador. Me dejó el brazo y se puso de pie,
jadeando. Me miró desde arriba, tirado en el suelo, sangrando, roto. Yo era su obra maestra de la destrucción. Debiste haber firmado, hermanito, dijo, su voz ahora extrañamente tranquila. Ahora te quedas sin nada. Observé, a través de un velo de dolor, cómo se agachaba y recogía mi cartera y las llaves de mi camioneta del suelo, donde se me habían caído durante la pelea. Me dio una última patada en las costillas, una despedida cruel. Disfruta de la noche, dijo. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Escuché el sonido metálico y pesado de la puerta del granero al cerrarse, y luego el clic de un candado. La oscuridad fue total. El silencio, absoluto. Me había dejado allí, herido de gravedad, para que me desangrara, para que me pudriera. Mi propio hermano. Mi sangre. Me había sentenciado a muerte. El dolor era un océano negro y yo me estaba ahogando en él. Cada bocanada de aire era una puñalada de fuego en mis costillas rotas. Mi brazo izquierdo colgaba en un ángulo imposible, un apéndice inútil que enviaba oleadas de agonía a mi cerebro con cada latido de mi corazón. La oscuridad en el granero era absoluta, tan densa que parecía tener peso. El único sonido era mi propia respiración, entrecortada y sibilante, y el goteo lento y rítmico de mi sangre sobre la paja seca. El pánico, frío y paralizante, comenzó a trepar por mi garganta. Iba a morir aquí. Damián me había dejado para morir. La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que mi mente se negaba a aceptarla. Luché por moverme, pero el dolor me ancló al suelo. Un gemido escapó de mis labios. El sonido, pequeño y patético, fue absorbido por la inmensidad del granero. Y entonces, en medio de la desesperación, un pensamiento, una chispa de lucidez. Mi segundo teléfono. Siempre llevaba dos. Mi smartphone personal, lleno de fotos de mis hijos y aplicaciones inútiles, y mi teléfono de trabajo. Este último era un modelo viejo, de uso rudo, casi indestructible, con una batería que duraba días. Lo usaba para las obras, para los lugares donde no había buena señal o donde un teléfono normal no sobreviviría a una caída. Era una costumbre, una precaución de ingeniero. Y por esa costumbre, siempre lo guardaba en el bolsillo interior de mi chaqueta, el que se cierra con cremallera. Damián, en su furia ciega, solo había visto el teléfono que saqué en la camioneta, mi smartphone, y lo había tomado junto con mi cartera. No sabía del otro. La esperanza, frágil pero feroz, me dio una sacudida de adrenalina. Con mi mano derecha, la buena, empecé a palpar torpemente el bolsillo de mi chaqueta. Mis dedos estaban entumecidos y resbaladizos por la sangre. El simple movimiento de alcanzar mi pecho me arrancó un grito ahogado. Finalmente, sentí la forma dura y rectangular del teléfono. Sacarlo fue una odisea. Cada centímetro era una batalla contra el dolor y la oscuridad. Cuando por fin lo tuve en mi mano, las lágrimas de alivio y dolor se mezclaron con la sangre en mi rostro. No tenía pantalla táctil, solo botones. Botones que podía sentir. Agradecí a Dios por la tecnología obsoleta. No podía ver nada. Tuve que hacerlo todo al tacto, recordando la posición de los números. Mis dedos temblorosos marcaron el número de Elisa. Un toque. 2 toques. El corazón me latía en los oídos. ¿Y si no contestaba? ¿Y si estaba dormida? Sonó una vez. 2 veces. Bueno. Gael. La voz de mi esposa, somnolienta y preocupada, fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Intenté hablar, pero solo salió un gorgoteo. Mi boca estaba llena de sangre. Escupí. Elisa, logré susurrar, mi voz un graznido irreconocible. Gael. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Suenas terrible. El pánico en su voz era palpable. El rancho, jadeé. El granero. Damián, me atacó, ayuda. Las palabras se agotaron. La energía se desvaneció. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó a la paja. Lo último que escuché antes de que la oscuridad me tragara por completo fue el grito aterrorizado de mi esposa llamando mi nombre.
Mi siguiente recuerdo es un caleidoscopio de sensaciones confusas. Luces rojas y azules parpadeando a través de las rendijas de la puerta del granero. El sonido de metal rechinando, de una puerta forzada. Voces gritando mi nombre. Unas manos, gentiles pero firmes, tocándome, cortando mi ropa. La sensación de una aguja en mi brazo. El rostro borroso de un paramédico diciéndome que todo estaría bien. Y luego, el rostro de Elisa en el hospital. Sus ojos, hinchados por el llanto, pero llenos de una furia que nunca antes le había visto. Me tomó la mano, la derecha, y su tacto fue un ancla en mi mar de dolor. Lo van a pagar, Gael, susurró, su voz temblando de rabia. Te juro que lo van a pagar. En ese momento, flotando en una nube de morfina, supe que la pelea ya no era solo mía. La llamada no solo había salvado mi vida. Había desatado a una leona. Y Damián, huyendo en la oscuridad en mi camioneta, no tenía idea de lo que acababa de provocar. No solo había intentado matar a su hermano, había intentado destruir a la familia equivocada. El mundo se convirtió en un borrón de batas blancas, analgésicos y el pitido constante de las máquinas. Tenía el brazo izquierdo enyesado y sujeto a mi pecho, 3 costillas rotas, una conmoción cerebral severa y mi rostro era un mapa de hematomas y suturas. Pero estaba vivo. Y cada vez que el dolor amenazaba con consumirme, recordaba la cara de Damián en el granero, su desprecio, y la rabia me daba una extraña claridad. Elisa no se separó de mi lado. Se convirtió en mi voz, mi memoria, mi voluntad. Mientras yo luchaba contra el dolor, ella luchaba en otro frente. Habló con la policía, con los médicos, y llamó a Mauricio. La maquinaria de mi vida, la que yo había construido para protegernos, se puso en marcha, pero esta vez, era para cazar a mi hermano. La policía no tardó mucho. La descripción de mi camioneta robada se difundió por todo el estado. Los encontraron al día siguiente, en un motel de mala muerte en las afueras de Zacatecas, a unas 3 horas de distancia. Estaban haciendo las maletas, listos para seguir huyendo. Damián no opuso resistencia. Silvia, según el informe policial, se deshizo en llanto, culpándolo de todo. Fueron trasladados de vuelta a Jalisco. Damián fue ingresado en prisión preventiva, acusado de intento de homicidio, robo con violencia y secuestro. Silvia quedó en libertad condicional, como testigo clave. Mientras la noticia de su arresto me traía una sensación de alivio sombrío, Mauricio llegó al hospital con una mirada que me heló la sangre, a pesar de la morfina. Tenemos que hablar, Gael, dijo, cerrando la puerta de mi habitación. Hay algo más. Algo peor. Elisa se sentó a mi lado, tomando mi mano. Mauricio abrió su portafolio y sacó unos documentos. Contraté a un investigador privado y a un abogado penalista en cuanto Elisa me llamó, explicó. No quería dejar cabos sueltos. Les pedí que cavaran, que buscaran todo. Y lo encontraron. Me deslizó un documento por la mesita del hospital. Era una copia de un pagaré. Reconocí la firma temblorosa de mi padre, pero algo estaba mal. La fecha era de 6 meses después de su muerte. Es una falsificación, dijo Mauricio en voz baja. Y una muy burda. Damián la usó para conseguir un préstamo de un agiotista local, un tipo muy peligroso. Puso el rancho como garantía. Sentí que el aire me faltaba. ¿De cuánto era el préstamo?, preguntó Elisa, su voz apenas un susurro. 2 millones de pesos, respondió Mauricio. Con los intereses acumulados, la deuda ahora es de casi 5 millones. El mismo monto que te pidió a ti, Gael. La verdad, monstruosa y absoluta, cayó sobre mí con el peso de una montaña. Todo encajó. La desesperación, la violencia, la insistencia en que usara mi empresa como garantía. No era para salvar el rancho. Era para salvarse a sí mismo. Estaba usando el dinero del préstamo para cubrir sus deudas de juego, continuó Mauricio. Pero el agiotista se cansó de esperar. Le dio un ultimátum, o le pagaba, o se quedaba con el rancho y le rompía las piernas. Por eso Damián fue a buscarte. Necesitaba tu dinero, tu garantía, para pagar al criminal antes de que se descubriera su primer crimen,
la falsificación. Me recliné en la almohada, sintiéndome mareado. La traición tenía capas, como una cebolla podrida, y cada capa que pelaba apestaba más que la anterior. No solo me había atacado. No solo me había dejado por muerto. Había planeado usarme como escudo, como chivo expiatorio. Si yo firmaba, la deuda fraudulenta se habría mezclado con un préstamo legítimo, y yo habría quedado atrapado, pagando por un delito que él cometió contra la memoria de nuestro propio padre. Hay más, dijo Mauricio, su rostro sombrío. El abogado habló con Silvia. Ella está dispuesta a testificar contra Damián a cambio de inmunidad. Confesó todo. Dijo que el plan de la emboscada en el granero fue de Damián. Él le dijo al tío Eladio que yo quería verlo para una sorpresa, y le dijo a ella que se quedara en casa y esperara su llamada. Él planeó dejarte ahí, herido, y usar el tiempo para escapar. Creía que tardarían al menos un día en encontrarte. Elisa soltó un sollozo ahogado. Yo cerré los ojos. La imagen de Damián cerrando la puerta del granero volvió a mi mente, pero ahora tenía un contexto aún más siniestro. No fue un acto de ira impulsiva. Fue un intento de asesinato a sangre fría, calculado. Cuando abrí los ojos, la tristeza se había ido. El dolor seguía ahí, físico y profundo, pero ahora estaba envuelto en una capa de hielo. La duda, la culpa, el amor fraternal que había intentado mantener con vida artificialmente durante años, todo murió en esa habitación de hospital. Quiero al mejor abogado penalista que el dinero pueda comprar, Mau, dije, mi voz sonando extraña, metálica. Quiero que se aseguren de que cada mentira, cada crimen, cada traición salga a la luz en ese juicio. No quiero venganza. Quiero justicia. Quiero que el mundo sepa exactamente quién es Damián. Y quiero que pague por todo. Elisa apretó mi mano. Mauricio asintió, una mirada de sombría determinación en su rostro. La verdad absoluta había sido revelada. Y con ella, mi camino se volvió claro. Ya no se trataba de salvar un rancho o una relación rota. Se trataba de sobrevivir y asegurarme de que el monstruo que llevaba mi misma sangre nunca pudiera hacerle daño a nadie más. El juicio fue un espectáculo sombrío que se prolongó durante 3 semanas. Para mí, fue como vivir la pesadilla una y otra vez, pero esta vez, bajo la luz fluorescente y despiadada de una sala de tribunal. Cada día, Elisa estaba a mi lado, su presencia una fortaleza silenciosa. Mauricio y mi tío Eladio se sentaban en la primera fila, su lealtad un bálsamo para mis heridas. La fiscalía construyó un caso demoledor. Presentaron las fotos de mis lesiones, los informes médicos que detallaban la brutalidad del ataque, el testimonio de los paramédicos y los policías que me encontraron. Mi chaqueta, con el bolsillo interior que ocultaba el teléfono que me salvó la vida, fue exhibida como prueba. El testimonio de Silvia fue la clave. Subió al estrado, vestida de negro, intentando proyectar una imagen de víctima arrepentida. Con voz temblorosa, relató cómo Damián la había manipulado, cómo su adicción al juego lo había transformado en un monstruo, y cómo había planeado cada detalle del ataque. Su testimonio fue un acto de autoconservación, no de remordimiento, pero fue suficiente para sellar el destino de Damián. El golpe final fue el peritaje caligráfico. Un experto, con gráficos y ampliaciones, demostró sin lugar a dudas que la firma de mi padre en el pagaré era una falsificación. El fraude, el origen de toda esta espiral de violencia, quedó expuesto ante el jurado. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé hacia el estrado con paso firme, a pesar del dolor persistente en mis costillas. Relaté todo, desde la cena en mi casa hasta la emboscada en el granero. No levanté la voz. No lloré. Simplemente conté los hechos, mi voz monótona, dejando que la brutalidad de la historia hablara por sí misma. Durante todo mi testimonio, evité mirar a Damián. Pero cuando terminé, me giré y lo miré directamente a los ojos. Estaba sentado junto a su abogado, más delgado, con la mirada perdida. No había ira en sus ojos, ni arrepentimiento. Solo un vacío desolador. El hombre que había sido mi hermano, mi protector de la infancia, el heredero de la promesa, se había consumido a sí mismo, dejando solo una cáscara hueca. En ese cruce de miradas,
no sentí odio. Sentí una lástima profunda y agotadora. La lástima que se siente por algo que se ha perdido para siempre. El abogado de Damián intentó pintarlo como una víctima de las circunstancias, un hombre bueno presionado por la crisis del campo y la sombra de un hermano exitoso. Pero era una defensa débil contra una montaña de pruebas. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. El veredicto fue unánime: culpable. Culpable de intento de homicidio, culpable de fraude, culpable de robo con violencia, culpable de secuestro. La sentencia se dictó una semana después. El juez, un hombre severo, no se anduvo con rodeos. Señor Damián, dijo, su voz resonando en la sala. Usted no solo atacó a su hermano. Usted traicionó la memoria de sus padres, profanó el legado que le fue confiado y lo hizo todo para cubrir una red de mentiras y delitos. No muestra usted arrepentimiento, solo autocompasión. Esta corte lo sentencia a 25 años en la prisión estatal. Un murmullo recorrió la sala. 25 años. Era una vida. Vi cómo los hombros de Damián se hundían, como si el peso de todos sus fracasos finalmente lo aplastara. 2 guardias lo tomaron de los brazos y se lo llevaron. No miró hacia atrás. Salimos del juzgado y nos encontramos con un enjambre de reporteros. Elisa me tomó del brazo, protegiéndome. No dije nada. Dejé que las cámaras captaran mi rostro, las cicatrices aún visibles. Dejé que mi silencio fuera mi declaración. Esa noche, llovió. Una lluvia torrencial que parecía querer limpiar la ciudad. Mientras miraba las gotas golpear el cristal de mi ventana, recibí una llamada. Era el banco. El rancho, atado a la deuda fraudulenta y a múltiples embargos, había sido oficialmente ejecutado. El legado de mi padre, la promesa, se había convertido en cenizas. La justicia había prevalecido, pero el precio había sido todo lo que alguna vez consideramos nuestro hogar. Pasó un año. Un año de fisioterapia para recuperar la movilidad de mi brazo, de terapia psicológica para aprender a vivir con los fantasmas, de noches de insomnio y días de trabajo incansable. Las cicatrices de mi rostro se habían desvanecido hasta convertirse en finas líneas blancas, recordatorios permanentes de que a veces las batallas más duras se libran contra aquellos que llevan tu misma sangre. Damián era un nombre que ya no se pronunciaba en nuestra casa. Era un capítulo cerrado, un libro quemado. Elisa y yo nos enfocamos en nuestros hijos, en nuestro futuro, en reconstruir una sensación de normalidad sobre los escombros del pasado. Una mañana de sábado, mientras leía el periódico, vi un pequeño anuncio en la sección de avisos legales. El banco estaba subastando una propiedad rural en las afueras del municipio. Reconocí la descripción, el número de hectáreas, la ubicación junto al río. Era la promesa. Una idea, loca y audaz, comenzó a formarse en mi mente. Se la conté a Elisa esa noche. Ella me escuchó en silencio, su mirada fija en la mía, buscando cualquier rastro de culpa o de obligación en mi decisión. ¿Por qué, Gael?, me preguntó suavemente. ¿Por qué quieres volver a ese lugar? No por él, le respondí, y lo dije con una certeza que me sorprendió a mí mismo. No por el pasado. Por nosotros. Por nuestros hijos. Para enseñarles que un legado no es algo que se hereda, sino algo que se construye. Que un hogar no es la tierra, sino los valores que plantas en ella. Ella sonrió, una sonrisa genuina, la primera que le veía al hablar del rancho en mucho tiempo. Entonces, hagámoslo. Entramos en la subasta sin hacer ruido, como 2 extraños. Compramos la tierra por una fracción de su valor original. Cuando firmé los papeles, no sentí el peso de la historia, sino la ligereza de una página en blanco. Hoy, estoy de pie en ese mismo lugar donde hace más de un año mi hermano me dejó por muerto. El granero sigue en pie, pero lo hemos pintado de un azul brillante. La casa principal está siendo remodelada. Mis hijos corren por el campo, sus risas llenando el aire, escribiendo una nueva historia sobre la vieja tierra. Saqué la vieja brújula de mi padre del bolsillo. El sol de la tarde arrancaba destellos dorados de su superficie de latón.
Damián se perdió porque nunca quiso buscar su propio norte, se obsesionó con el legado de otros y, en el proceso, intentó robar el mío. Yo, en cambio, había aprendido la lección más dura y más importante de todas. Mi verdadero norte no era el rancho, ni el éxito, ni el dinero. Mi norte siempre fue la mujer que caminaba a mi lado, las pequeñas manos que se aferraban a la mía. Mi norte era la paz que sentía al protegerlos. Elisa se acercó y me abrazó por la espalda, apoyando su cabeza en mi hombro. «Es hermoso, ¿verdad?», susurró. «Sí», respondí, guardando la brújula. «Es un buen lugar para empezar de nuevo. La tierra sigue aquí, pero ya no huele a obligación ni a resentimiento. Huele a tierra mojada, a promesa. A un nuevo comienzo. Un legado no es la tierra que pisas, sino los valores que te mantienen de pie sobre ella». Y nosotros, por fin, estábamos firmes.